Bueno, Shabbat Shalom, bendiciones de lo alto para todos, agradeciendo al Eterno por esta oportunidad. Con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, bajo la autoridad terrenal de nuestro Rabino Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición sea sobre él. Hoy quiero comenzar este pequeño comentario de la parashá semanal que tiene por nombre Shelach Leha, la cual traduce envía por ti. Vemos en el relato de la porción de la Torá de esta semana donde el pueblo enfrenta a Moshe y le da una instrucción a Moshe donde le dice que envíen espías para así ellos certificar que la palabra dada por Hashem, la palabra dada por el Eterno bendito sea verdadera. El pueblo dice en el libro de Devarim capítulo 1, Moshe Rabbeinu da un relato de toda la Torah. Y vemos en ese libro de Devarim donde Moshe le dice al pueblo, ustedes me dijeron a mí que yo enviara espías. He allí que vemos que no fue una orden de Hashem, sino una orden dada por el pueblo, ya que el pueblo necesitaba certificar que las palabras dadas por el Eterno eran una realidad. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno decía que era una tierra que fluye leche y miel, que era una tierra próspera, una tierra que Él se la iba a dar por heredad, ya que Él se la había ofrecido a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo necesitó enviar de 12 espías para así ellos poder certificar que la palabra del Eterno era una realidad. Vemos así que Moshe tomó 12 hombres de los principales de las tribus y los envió a explorar la tierra. Estos hombres vieron todas las bondades que la tierra poseía, vieron y certificaron que las palabras del Eterno, tal cual la tierra fluye leche y miel, que la tierra era próspera, que la tierra era abundante, y ellos vieron todo lo que el Eterno le había prometido a nuestros patriarcas, lo vieron con sus propios ojos. Pero aún así, cuando dieron el reporte, una vez de regreso, 10 de estos hombres dieron un reporte negativo de la tierra. Y decía, sí, la tierra es buena, fluye leche y miel, pero no la poseeremos. No la podemos poseer porque hay hombres allí de los grandes de renombre, de los descendientes de los colosos, de la cual no podemos enfrentarlo. No podemos luchar con ellos. La tierra es buena por esto, pero siempre había un pero por medio. Y esto causó a su vez la ira del Eterno. La ira del Eterno. No tanto por el mal reporte que estos 10 hombres dieron, lo que desató la ira de Hashem a tal punto que iba a acabar con todo el pueblo de Israel en ese momento, fue que aún hubieron de los 12, 10 dieron reportes negativos y así el pueblo se fue con ellos, pero hubieron 2 de la cual dieron reportes negativos y el pueblo quiso, dice la Torah, que el pueblo quiso apedrearlo y eso fue lo que desató la ira del Eterno. No tanto el mal testimonio de estos 10 hombres, en contra del Eterno y las promesas del Eterno, sino la actitud del pueblo hacia estos 2 hombres, lo cual estaban certificando que el testimonio de Hashem era fidedigno y que si Hashem había prometido esa tierra, Él la entregaría y haría todo lo posible y nos pondría todos los recursos necesarios para nosotros poseerla. Si vamos a la guerra, ganaremos la guerra. Si vamos a poseer la tierra será próspera. Si vamos a hacer esto, Dios estará con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero aún así, el pueblo no escuchó a estos 2 hombres, sino que querían apedrearlo.
Rashi, uno de los grandes exégetas y estudiosos de la Torá, nos enseña algo sumamente importante con respecto a esta porción de la Torá. Rashi nos dice que la aptitud del pueblo fue a causa de que ellos iban a salir de una zona de confort. El pueblo estaba en una zona de confort donde no trabajaban para el sustento, no trabajaban para vestirse, no hacían ningún tipo de esfuerzo físico para así mantenerse, sino que comían y llovía para comer llovía el maná del cielo. Comían de las bondades del Eterno. En el día tenían una nube de humo que los cubría del sol y en la noche tenían una nube de fuego que los alumbraba. A su vez, dice nuestro sabio que cuando el pueblo crecía, la ropa crecía conjuntamente con ellos. Vivían un confort vivían un confort de milagros constantes en la presencia del Eterno. Y esto fue lo que causó la negatividad dentro del pueblo. No salir de esa zona de confort, no salir de esa zona constante de milagro. Y allí vemos dos comentarios totalmente opuestos. Uno, que el pueblo era malagradecido y constantemente se quejaba a Hashem. El otro comentario, que el pueblo no quería salir de esa zona de confort, de ese clima espiritual donde siempre estaban. ¿Por qué? Porque al poseer la tierra tenían que trabajarla, tenían que velar por su familia, tenían que trabajar por su hogar, y esto a su vez no le iba a permitir al pueblo mantenerse en un nivel espiritual elevado, y esto fue lo que causó la queja. Hay un midrash muy hermoso que dice que cuando Moshe Rabbeinu fue a recibir la Torá en Har Sinai, subió al pico del monte Sinaí, y los ángeles vieron a Moshe y le dijeron al Eterno: ¿qué hace este hombre entre nosotros? ¿Qué hace este hombre entre nosotros? ¿Por qué, Hashem, tú vas a entregar la Torá a este hombre si la Torá es lo más preciado para ti? Y Moshe Rabbeinu entró en una discusión con los ángeles y le dijo: ustedes pueden fornicar, no. Ustedes pueden mentir, no. Ustedes tienen padre, no. Ustedes pueden sembrar, no. Es allí la importancia de por qué la Torah es para el hombre. Es allí la importancia de por qué la Torah es para el hombre. Pudiéramos decir que es fácil vivir en un movimiento y un fluir espiritual elevado cuando no nos esforzamos por esta vida presente. Pudiéramos decir que es fácil vivir. Me acuerdo de un libro que leí hace muchos años, y había la historia de un hombre que dio su vida para manifestar la voluntad del Eterno en ella, a tal punto que se fue a una sinagoga donde solamente vivía el único que hacía vida espiritual en la sinagoga era el que la limpiaba, porque quedaba tan lejos que el hombre que estaba encargado del mantenimiento era el único que asistía a esa sinagoga. Y aquel hombre tomó esa sinagoga para sí, sacó los rollos de la Torá y empezó a orar y empezó a leer y empezó a cantar y empezó a sentir una manifestación de un mover espiritual tan sorprendente que solamente él era el que lo sentía. Y se olvidó de comer, se olvidó de todo, a tal punto que el hombre en un cantar del rezo llegó y el hombre expiró. Y dice el Midrash que cuando el hombre muere, el pensamiento de él decía: cuando yo llegue en el mundo por venir, me va a recibir Moshe Rabbeinu, me va a recibir el Melech David, me va a recibir todos aquellos grandes sadiquí, nuestro padre Abraham, nuestro padre, porque llegué a manifestar, llegué a experimentar ese éxtasis espiritual que solamente ellos tuvieron la oportunidad. Y resulta que cuando llega a aquel sitio,
El hombre que le da la bienvenida era un hombre corriente. Era un hombre corriente. Y cuando empieza a decir, y cuando empieza a leer cuando se abren los rollos para juzgar a ese hombre y empiezan a leer todas las acciones de ese hombre en este mundo presente, todo a nivel espiritual y con respecto a la Torá era una maravilla. Pero no tenía vínculo con el prójimo, no tenía honra a los padres, no tenía todo lo que la Torá decía y demandaba. Él no tenía por qué guardarlo porque no tenía vínculo con nadie. Y allí, cuando llega el hombre, le dan el veredicto de todo lo que hizo. El hombre se molesta y dice, pero yo, ¿por qué tengo que estar dentro del común denominador si yo tengo que estar con los grandes sadiquín? Porque yo experimenté un nivel espiritual que solamente ellos experimentaron. Y allí una voz, un bacol que se escuchó y dijo, es fácil guardar la Torá solo. Es fácil manifestar esos niveles espirituales solo. Difícil es manifestar en tu vida un nivel espiritual elevado teniendo una familia por qué velar, teniendo un hogar a quien sustentar, teniendo hijos a quien cuidar, teniendo una esposa por quien orar y velar, teniendo que trabajar, teniendo que vincularte con personas que no están al mismo nivel espiritual que tú, teniendo un jefe a la cual rendirle cuenta y aún así honrarlo, tener que honrar a tus padres, tener eso, vivir, manifestar ese nivel espiritual elevado de los patriarcas en nuestro diario vivir es difícil. Y allí que la importancia de que en cada punto de nuestra vida tenemos que manifestar una santificación del nombre del Eterno. El hombre diariamente tiene una lucha mental. Rab Shaul en una de sus cartas decía que hay fortalezas que se apoderan del hombre, pero más que fortalezas espirituales, son fortalezas mentales que hacen al hombre cautivo de su propia cautividad. El Shaliach Kefa, o el apóstol Pedro lo decía, lo dice de otra perspectiva. Pedro dice, nos hacemos esclavos a aquello a lo que le tememos. El pueblo le temía a salir de ese confort espiritual. Y ese temor lo llevó a renegar de lo que el Eterno le había prometido. El pueblo de Israel temía en aquel entonces de trabajar, de prosperar, de hacer toda obra de sus manos para manifestar la voluntad del Eterno. Hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles, donde si creemos en lo que Dios ha prometido, veremos maravillas en nuestra vida. Estamos viviendo tiempos difíciles, pudiéramos aún compararlos con los tiempos de nuestro pueblo en aquel momento. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dio la promesa de que le iba a entregar esa tierra, ellos tenían que luchar por ella. Ellos tenían que luchar con Amalek. Ellos tenían que enfrentarse a sus actuales poseedores y tenían que luchar con ellos. De la misma forma, hoy, en pleno siglo XXI, tenemos cualquier cantidad de obstáculos para poder poseer lo que Dios nos ha prometido. Para poder arrebatar lo que Dios nos ha dado en la Torá, tenemos que ser fuertes y valientes y confiar constantemente en que Dios está con nosotros. Estamos pasando por tiempos difíciles, sí, pero dice la Escritura, que muchas son las tribulaciones de Jacob, pero de todas ellas Hashem lo ha librado. Estamos pasando por tiempos difíciles, sí, pero dice la Torá que aún en la tierra de sus enemigos, donde Hashem nos ha dispersado, de allí nos recogerá y nos protegerá.
Estamos pasando tiempo de enfermedades, sí, pero la Torah dice por medio de los profetas que aquel que da la enfermedad consigo envía la curación. Bendito el Eterno que nos ha guardado. Bendito el Eterno que nos ha provisto de todo lo que necesitamos para nuestro sustento. Bendito el Eterno por el milagro maravilloso de la vida. Porque muchas veces pasamos todo el día en una constante queja, pero no vemos el milagro de la vida, el hecho de despertarnos y participar del día, de las bondades del día. Ahí está el mayor milagro del día. El hombre pasa más tiempo quejándose por lo que no tiene que agradeciendo por lo que tiene. Nos quejamos por cosas banales, pero no agradecemos por lo que verdaderamente importa, por la vida, por la salud. Hoy en día hay personas que a esta fecha de la pandemia no se han contagiado del virus y eso es un milagro. Hay otras que aún se han contagiado, pero Hashem le ha dotado todo lo necesario para su tratamiento. Eso es un milagro. Hay otras que han partido de este mundo al encuentro con el Creador y eso también es un milagro. Todo, absolutamente todo va a depender de la óptica que nosotros le pongamos a las cosas. Si vemos las cosas con un ojo bueno, saldremos victoriosos. Si vemos las cosas con un ojo malo, constantemente viviremos quejándonos y constantemente viviremos en lucha y en batallas diarias. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere que tú aprendas a vivir como Él desea, creyendo en sus bondades, creyendo en su amor, creyendo en su misericordia. He allí la importancia de esta porción de la Torah Shelach Leha. Vemos de los 10 hombres, creían que el Eterno había dado esa palabra por medio de los patriarcas. Pero cuando tuvieron la oportunidad de observar la tierra y ver lo que tenían enfrente y ver los obstáculos que tenían que pelear con ellos para obtener la tierra, se quejaron y prefirieron quedarse como estaban. Pero solamente dos dijeron: vamos, luchemos, trabajemos, haremos. Dios está con nosotros, Dios nos la prometió, Dios es, dice la Torah que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios te ha prometido, Dios te lo va a cumplir. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Tenemos que emular en este siglo XXI lo que hizo Caleb y Yehoshua. Esa es la actitud que tenemos que tener en este siglo XXI. Quiero cerrar este comentario con un pensamiento de Winston Churchill, la cual decía: en los tiempos de dificultad hay dos tipos de personas. El que llora y vive constantemente quejándose. Ese que llora vive secando sus lágrimas con un pañuelo. Y está el otro tipo de persona que ve la oportunidad de aquel que llora y empieza a vender pañuelos porque sabe que el que llora constantemente va a necesitar un pañuelo y ve allí la oportunidad de sacarle provecho a las cosas. Que el cielo nos guíe y nos ayude a emular todas estas maravillas en nuestra vida de la Torah. Shabbat Shalom.